Hola, mi nombre es María Paula Sánchez Florian y hoy hablaremos sobre el Sistema Nacional de Discapacidad. Este es el conjunto de orientaciones, actividades, recursos e instituciones que permiten el desarrollo de los principios consagrados en la Ley 1145/2007. Este Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por distintas organizaciones, empezando por el Ministerio de Salud y Protección Social o por quien haga sus veces como órgano rector. También hay un Consejo Nacional de Discapacidad, el cual es un órgano de control, también es un órgano institucional, de asesoría institucional y además de eso de verificación seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas nacionales en discapacidad. Además de eso tenemos un comité departamental o distrital, el cual es un órgano intermedio de concertación, asesorías y también se encarga de la verificación del cumplimiento de políticas públicas en discapacidad. Por último tenemos un consejo municipal o local, el cual es un órgano que se encarga también de hacer la verificación y el seguimiento de todas las políticas públicas que se han dado en discapacidad. Ahora hablaremos de cómo está conformado el Consejo Nacional de Discapacidad. El artículo 10 de la Ley 1145/2007 nos trae su estructura. Por la institucionalidad debe haber un delegado del presidente de la República, quien lo representará y presidirá. Deben estar los ministros o en su defecto un delegado de nivel directivo y debe estar el director nacional de planeación o en su defecto un delegado, un representante de nivel directivo. Por la sociedad civil se establecen que deben haber 6 representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que acogen a personas con discapacidad visual, auditiva, mental, física, múltiple y un representante de los padres de niños con discapacidad cognitiva. En el caso de la elección de los padres con niños de discapacidad cognitiva, se debe tener en cuenta que esta persona debe tener un familiar en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con esta discapacidad. Pero la expresión 6 fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-935/2013 y además de estos 6 incluyó a un representante de las personas con sordoceguera. Además de eso debe haber un representante de la Federación Departamental, un representante de la Federación Municipal y un representante de las instituciones de educación superior. Ahora hablaremos del artículo 12 de la Ley 1145/2007, en el cual se encuentran las funciones del Consejo Nacional de Discapacidad. Entre esas está participar y promover las políticas públicas de discapacidad de acuerdo a los derechos humanos. Además de eso, promover la formulación de la política general del Sistema Nacional de Discapacidad que sea acorde y coherente con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, debe presentar recomendaciones y las que sean necesarias y las que correspondan para un correcto funcionamiento de las políticas públicas en discapacidad. Además de esto, debe verificar y hacer seguimiento a los planes, actividades, proyectos que se estén desarrollando en temas de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Debe crear y dar conceptos de los proyectos de ley y de los decretos en los cuales se quieran materializar los principios y los derechos de las personas con discapacidad o en los cuales se vayan a afectar estos mismos. Además de eso, también debe asegurar del presupuesto de las entidades nacionales y distritales los recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y el correcto cumplimiento de todas las políticas públicas que se estén promoviendo en temas de discapacidad. Debe darse su propio reglamento y además de esto también debe promover la socialización y la interacción entre las distintas entidades, entre el sector privado, entre el gobierno, los entes internacionales. Ahora hablaremos de cómo están conformados los comités departamentales o distritales y los municipales y locales. Debe estar el gobernador o alcalde dependiendo del tipo de comité o en su defecto un representante de rango directivo. Además de eso debe estar el secretario de salud o su representante de rango directivo, secretario de educación o su representante de rango directivo, de tránsito y transporte o su representante de rango directivo, el jefe de planeación o su representante de rango directivo y el secretario de desarrollo social o en su efecto, como en los anteriores, el representante de rango directivo. Además de eso deben haber 5 representantes también de organizaciones sin ánimo de lucro que representen a personas con discapacidad visual, física, mental, auditiva y múltiple.